Buenas tardes, alumnos. Vamos a revisar lo que faltó del sistema digestivo, que es la formación de hígado, vías biliares y del desarrollo de páncreas. Bueno, en esta imagen se observa una imagen que viene en su libro Lachmann sobre el desarrollo hepático y digestivo. El desarrollo hepático comienza hacia la cuarta semana del desarrollo. Aparece como un divertículo hepático, que en sí es una evaginación del intestino anterior en su porción caudal. Es una evaginación de tejido endodérmico que va a ir creciendo e infiltrándose en lo que es el septum transverso. El septum transverso es lo que más adelante va a formar el diafragma. Y va a separar la cavidad torácica de la abdominal. Eso lo vamos a ver cuando veamos cavidades corporales. Entonces, las células, los primordios hepáticos o las células que proceden de este divertículo empiezan a infiltrar lo que es el septum transverso para formar al hígado. Para su desarrollo es importante la inducción por parte del mesodermo que rodea a este primordio hepático, que es factor de crecimiento fibroblástico y proteína morfogenética ósea. Bueno, esta evaginación, que es el divertículo hepático, se conforma por células en proliferación rápida, es decir, por la estimulación por factor de crecimiento fibroblástico y BMP. Las células precursoras del hígado empiezan a proliferar y invadir rápidamente lo que es el septo transverso. El mesodermo cardíaco y el mesodermo del septo transverso inducen al endodermo para que éste continúe creciendo. Entonces, lo que hace el mesodermo que rodea a este divertículo hepático es estimular y mantener su crecimiento. Asimismo, el mismo mesodermo del septo transverso y el mesodermo que rodea a este divertículo hepático estimula una diferenciación epitelial del primordio hepático, de tal forma que las células hepáticas o prehepáticas van perdiendo moléculas de adhesión. Inicialmente era un epitelio cilíndrico y van perdiendo moléculas de adhesión como NCAM o en las caderinas. Más adelante, las células que ahora tienen un epitelio o forman un epitelio pseudoestratificado del primordio hepático van a irse acomodando de manera muy similar a lo que se acomodaban las células del tubo neural. Los núcleos se empiezan a movilizar dentro del citoplasma de las células prehepáticas, y los núcleos que se sitúan en la parte basal de las células cercanos a la lámina propia empiezan a experimentar síntesis de DNA. Más adelante el núcleo se moviliza de la región basal, donde se hizo la síntesis de DNA, se mueve a la región apical de la célula para entrar a mitosis. Entonces, ¿quién induce la proliferación celular? El mesodermo del septo transverso. Entonces, estimula la proliferación de células prehepáticas. Ahora, la transición de un estado de un epitelio simple a uno pseudoestratificado también se da gracias a la estimulación del factor de transcripción HEX, que es el que se encuentra aquí. HEX lo que hace es inducir la transición de un epitelio cilíndrico simple a uno pseudoestratificado para el desarrollo inicial del hígado. A principios de la tercera semana y mediante acción de este gen HEX y otros factores de transcripción, les digo, se van perdiendo las moléculas de adhesión. Entonces, por este gen HEX se pierden moléculas de adhesión. ¿Como cuáles? Como ecaderina. Bueno, como ecaderina. Además, estas células de tejido pseudoestratificado del primordio hepático empiezan a sintetizar metaloproteinasas con el fin de degradar
la lámina propia del primordio hepático y empezar a invadir al septo transverso. Aquí está esta imagen, es de su libro Carlson. Aquí está el primordio hepático, que se originó de la parte más caudal del intestino anterior. Aquí estaría el corazón de esta estructura. Aquí está el hígado y la vesícula biliar. Y ya, aquí no se visibiliza mucho. Entonces aquí está otra imagen de su libro Carlson. Aquí estaría el estómago, la yema respiratoria y el esófago. Este sería el duodeno. Entonces a partir de aquí se hace la evaginación y se forma la yema hepática, que cuando las células del epitelio pseudoestratificado del divertículo hepático secretan metaloproteinasas, empiezan a formar lo que se conoce como cordones hepáticos. Empiezan a ramificarse en el interior del septum transverso y empiezan a crecer en forma de cordones. A esos cordones celulares se les denomina cordones hepáticos. El factor de crecimiento hepático que se sintetiza en esta área de la yema hepática mantiene la proliferación celular de estos cordones hepáticos. Los cordones se van a ir alternando con las venas vitelinas y las venas umbilicales para la formación de sinusoides. Los sinusoides son los primeros vasos que se forman dentro del hígado y se van alternando o rodeando de lo que son los cordones hepáticos para formar los sinusoides. Los sinusoides son importantes para el intercambio de nutrimentos con el hígado y para el proceso metabólico. Entonces, la sangre que llega al hígado por los sinusoides es la que viene del sistema porta. Se conectan los sinusoides con el sistema porta. Ese sistema porta o la vena porta lo que hace es drenar la sangre que viene del intestino para la absorción de nutrientes que vienen de los intestinos. Ok. Aquí está. Esta es una imagen que viene en su libro Carlson, donde viene la regulación de todo lo que es la formación del hígado. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos septo transverso y el mesodermo cardíaco inducen al primordio hepático por la expresión de BMP y factor de crecimiento fibroblástico. Este es el endodermo hepático inducido. Este expresa HEX para la transformación de un epitelio cilíndrico simple a uno pseudoestratificado. Pierden moléculas de adhesión E-caderina y empiezan a sintetizar metaloproteinasas, que aquí se abrevia como MMP. Metaloproteinasas son enzimas que degradan la lámina propia para que los cordones hepáticos o las células vayan invadiendo lo que es el septo transverso. A su vez, la proliferación de estas células está inducida por los genes HEX, PROX1 y TBX3, además de factor de crecimiento fibroblástico. La migración de las células a través del septo transverso se da por la expresión de PROX1, TBX3 y factor nuclear hepático. Aquí está esta imagen donde se ilustra cómo los cordones hepáticos invaden el septo transverso. Ahora, por estimulación de estas moléculas, factor de crecimiento hepático, factor de crecimiento transformante, factor de proteína morfogenética ósea, factor de crecimiento fibroelástico y WNT favorecen la diferenciación de estas células precursoras a la formación de hepatoblastos. Los hepatoblastos de este primordio hepático son bipotenciales, que quiere decir que forma dos tipos de células. Algunas células se diferencian en hepatocitos por la exposición a factor de crecimiento, a factor nuclear hepático 4 y FOXA-A. Entonces, gracias a la exposición a
a estas moléculas, los hepatoblastos se diferencian en hepatocitos. Además que los hepatocitos en esta etapa comienzan a sintetizar albúmina y alfa-fetoproteína, que es característico del hígado. Por otro lado, hay algunas células que se diferencian en lo que es la placa ductal, que es un tejido que rodea la vena porta. Está inducido por la expresión de factor de crecimiento transformante beta y Notch. Estas células que rodean a la placa ductal comienzan a formar lo que van a ser más adelante los conductos biliares intrahepáticos, para que se diferencien de hepatoblastos a colangiocitos. Se necesita que las células se expongan a SOX9, factor de crecimiento transformante beta y Notch, para que estas células que rodean la vena porta empiecen a diferenciarse en colangiocitos o conductos biliares intrahepáticos. ¿Ok? Bueno, aquí está el endodermo no inducido para formar hígado. Hay otro grupo de células del primordio hepático que se denominan precursores pancreatobiliares. Entonces tenemos dos primordios hepáticos. El primordio hepático que va a originar al hígado y vías biliares intrahepáticas, y otro primordio o conjunto de células del primordio hepático que se diferencian en parte del páncreas y en la vesícula biliar. El precursor pancreático biliar es expuesto por SOX17, o sea, es inducido por SOX17 y PDX1 para la diferenciación ya sea de vesícula biliar o páncreas, para que se diferencie parte de este divertículo. En el conducto cístico de los conductos biliares extrahepáticos se necesita la exposición a SOX17 y PDX1. Esto es importante ya que la diferenciación o inducción por estas moléculas favorece la formación del conducto cístico. Ahora, algunas células empiezan de este conducto cístico, se van a conectar con una dilatación más distal que se denomina vesícula biliar. La vesícula biliar es una dilatación de conductos biliares extrahepáticos que se da gracias a la inducción del factor nuclear hepático 6, y esto finaliza con la formación de todo el sistema biliar extrahepático. Hay otro conjunto de células del precursor pancreatobiliar que se exponen a PDX1 para diferenciarse en páncreas ventral, que es de donde se origina este páncreas. Entonces, el páncreas, cuando veamos su formación, se divide en una yema ventral y dorsal. La yema ventral del páncreas se origina de este precursor pancreatobiliar por la exposición a SOX17 y PDX1. Ahora aquí está la placa ductal, determinado por factor de crecimiento fibroblástico tipo beta y Notch. Factor de crecimiento transformante beta y Notch. Entonces, la placa ductal son células que se originaron del precursor hepático para diferenciarse en colangiocitos. Esta es la placa ductal, que son células colangioblásticas que más adelante se convierten en colangiocitos para rodear a lo que es la vena porta. Les digo, la vena porta trae consigo sangre proveniente de los intestinos para aportar nutrimentos al hígado y pueda generar el proceso metabólico que ya ustedes vieron están viendo en bioquímica. Aquí está más desarrollado la placa ductal, que son estas células verdes, y la vena porta, que son estas células rojas. Más adelante, por la parte dorsal de esta placa ductal, se empiezan a formar los conductos biliares intrahepáticos, que se asocian a esta placa ductal para el drenaje de la bilis. Ok. Bueno, el recubrimiento del hígado. El hígado va a llegar un momento en que crece tanto que se desborda
del septum transverso para alojarse en cavidad abdominal y liberarse por completo del septo transverso. Tanto el septo transverso como el mesodermo que rodea al hígado empieza a recubrirlo de un tejido conectivo lúcido y brilloso que se le denomina cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason se origina del mesodermo esplácnico, de donde se formó el septo transverso. Aquí ponen en esta imagen de su libro Lachman al septo transverso de color azul, que separa la cavidad abdominal de la torácica, y por debajo ponen al hígado. En etapa fetal el hígado es bastante grande, llegando hasta un 10% del total del peso corporal del feto. Ahora, el hígado también en la etapa fetal tiene la capacidad de generar el proceso hematopoyético, es decir, formar células sanguíneas, y eso se da también por células que derivan del mesodermo esplácnico del septo transverso. Del septo transverso también se originan las células de Kupffer. Aquí está el mesénquima de septo transverso, origina la cápsula de Gleason, que es una cápsula de tejido conectivo que rodea el hígado, las células de Kupffer y tejido hematopoyético. Eso es muy, muy importante, que lo recuerden. Ahora, ¿qué pasa con la función hepática? En la etapa embrionaria, el hígado ya es capaz de empezar a sintetizar lo que es albúmina sérica, y también me faltó aquí la alfa-fetoproteína. Ya desde estas etapas ya empieza a sintetizar albúmina y alfa-fetoproteína en la etapa embrionaria. En la etapa fetal el hígado tiene capacidad de sintetizar y almacenar glucógeno para la reserva de carbohidratos, sintetiza enzimas que son importantes para el metabolismo de la urea, y también en la etapa fetal es un centro hematopoyético. Ya en la etapa fetal tardía, el centro hematopoyético ahora va a migrar o va a establecerse en lo que es la médula ósea. Se produce además bilis a las 12 semanas de gestación. El hígado ya empieza a sintetizar bilis. Que el feto, cuando defeca al nacimiento, el recién nacido, presenta lo que se conoce como meconio, que es materia fecal teñida de bilis. Es de color verdosa. Bueno, ¿qué pasa con la vesícula biliar? Como les dije, es una dilatación de los conductos biliares extrahepáticos. Está cercano de los conductos hepáticos biliares y es una dilatación que extrae, que se origina, disculpen, es una dilatación que se desprende o se expande a partir de los conductos biliares extrahepáticos. Entre el hígado y el duodeno existe una conexión poco dilatada que se denomina conducto cístico, y el conducto cístico y el colédoco. Esta conexión permite que la bilis se vaya drenando a la vesícula biliar y al duodeno, que eso ya lo van a ver con detalle en anatomía, los conductos biliares. De hecho, en anatomía también van a revisar cuál es el conducto que se corta en una colecistectomía. Entonces hay una cirugía en la que se tiene que extraer la vesícula biliar por la presencia de piedra y lodo. Entonces, en anatomía van a ver cuál es el conducto que se corta, si el cístico o el colédoco y por qué. Bueno, eso ya sería como algo que investiguen ustedes, ¿ok? Ahora, la bilis, ¿a partir de qué semana se sintetiza? Del hígado se sintetiza a partir de la semana 12 del desarrollo. A partir de las 12 semanas de desarrollo hay síntesis de bilis. Ok, eso que no se les olvide, es muy importante. Ahora vamos a ver lo que es la formación del páncreas. El páncreas aparece
a partir de dos primordios Un primordio se originó del primordio hepático, que se diferenció por la presencia de PDX1. PDX1 va a determinar lo que es la yema pancreática ventral, que se originó de la yema hepática, de una porción de la yema hepática, ¿ok? Mientras que la yema dorsal del páncreas, que es la más grande y más nueva en la evolución, se origina de la cara dorsal del intestino anterior. Es una evaginación. Entonces aparecen dos primordios separados, la yema dorsal, que es inducción por señales de activina y factor crecimiento fibroblástico, y una yema ventral inducido por PDX, que no se les olvide. También el gen H1XB es necesario para el desarrollo del páncreas. Si existe una mutación de alguno de estos genes, el desarrollo de páncreas no se da y puede haber una agenesia hepática o una hipoplasia hepática. Bueno, ahorita vemos esa parte de genes porque es la determinación de cada una de las células. Vamos a pasar cómo es que las yemas pancreáticas se fusionan una con la otra. El páncreas dorsal crece mucho más que el páncreas ventral. Cuando el duodeno, ¿se acuerdan que el estómago rota 90 grados con las manecillas del reloj? En el momento en que el hígado rota, se lleva consigo al duodeno y hace que el duodeno forme una curvatura en C hacia la derecha. Cuando el duodeno rota los 90 grados con el estómago, arrastra consigo la yema ventral del páncreas para que se fusione con la yema dorsal del páncreas. Al fusionarse, ambos presentan conductos principales. Entonces los conductos principales tanto de la yema ventral como dorsal se fusionan para formar un conducto pancreático principal que va a drenar en el duodeno. Aquí está el conducto principal. Ambos primordios contienen el conducto principal, y al fusionarse, este conducto queda como uno solo que drena hacia la ámpula de Vater para drenar enzimas pancreáticas hacia el duodeno para la digestión. Aquí está esta imagen, viene en su libro Lachman. Esta es la yema dorsal, que es la más grande, y cuando gira el duodeno se adhiere la yema ventral, que es de color azul, con la yema dorsal, que es de color café, para formar un conducto pancreático principal único. En algunos casos puede haber un conducto accesorio en la yema dorsal del páncreas, que también drena bilis al duodeno, pero es una variante anatómica. No todas las personas tendrán este conducto accesorio. Aquí está otra vez el páncreas ventral, que se originó de la yema hepática, y el páncreas dorsal, que se originó como una evaginación de la cara dorsal del intestino anterior. Cuando rota el duodeno, arrastra consigo al páncreas ventral y se fusionan ambas yemas. Aquí está el conducto principal único, que está de color naranja. Esta imagen viene en su libro Carlson. Aquí está el conducto cístico, el conducto hepático común y el colédoco. En lo que les decía, la vía que se corta para quitar la vesícula biliar en una cirugía es el conducto cístico. Se corta aquí. Si ustedes cortan, o por accidente el cirujano corta el conducto colédoco que conecta con el duodeno, puede haber un problema en el drenaje biliar y puede el paciente presentar una peritonitis. Entonces, por eso es importante saber la anatomía, más si se van a dedicar a cirugía, la anatomía exacta de esta área, porque genera muchas patologías en el adulto, no tanto en niños, es más en adulto. Entonces es importante saber la anatomía de esta área. Y bueno, entonces, como saben, el páncreas tiene
dos funciones, una que es endocrina y otra exócrina. Para la determinación de la función endocrina se requiere la inducción de varias moléculas. Dentro del páncreas se forman varios islotes de Langerhans que contienen distintos tipos de células que secretan distintas hormonas, la insulina, somatostatina, glucagón, poléptido pancreático, que eso lo ven a detalle en bioquímica. Para la diferenciación de estas células se requiere la expresión de PDX1 por parte de la notocorda. La notocorda lo que hace es expresar activina y factor de crecimiento fibroblástico 2. Suprime a la expresión de Sonic-Hedgehog. En esta área se expresa PDX1 para la formación del páncreas y más adelante por la activación de aquí la inactivación de Notch hace que haya una expresión de neuroregulina y factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Esto a su vez activa a los genes PAX6 y NKX2.2 para la diferenciación de células alfa del islote de Langerhans. Estas sintetizarán glucagón en la etapa fetal, ya desde la etapa fetal tardía, ¿ok? Y también la expresión de estos genes favorece la diferenciación de células gamma para la síntesis del polipéptido pancreático, ¿ok? Bueno, también la neuroregulina y factor de crecimiento similar a la insulina induce la expresión en otro conjunto de células del islote, la expresión de PAX4 y NKX2.2 para la diferenciación de células beta que sintetiza insulina y células delta que sintetizan somatostatina. Hay otra derivación para la diferenciación de células exócrinas. Para eso se requiere la activación de Notch. Entonces recuerden, la activación de Notch induce la diferenciación del páncreas exócrino y la inactivación de Notch favorece la diferenciación del páncreas endocrino. Entonces, la activación de Notch en el páncreas exócrino favorece la expresión de estos dos genes, HEX y PTF1A. Esto hace que las células precursoras del páncreas exócrino se diferencien en células secretoras de enzimas, como son la amilasa y carboxipeptidasa, que se sintetizan al final de la etapa fetal, para el metabolismo. Y bueno, los acinos del páncreas exócrino tienen 3 fases de diferenciación. Una fase es el estado prediferenciado, en la que solo se presentan conductos pancreáticos, conductillos y acinos, pero sin síntesis de hormonas. En la fase de protodiferenciación hay más mitosis de estos conductos y alargamiento y la formación de más acinos en la etapa de protodiferenciación, que sería esta etapa. Entonces crecen los acinos y los conductos, pero aún no secreta como tal enzimas. Y en la etapa de diferenciación ya empieza a sintetizar carboxipeptidasa y amilasa, que sería la etapa fetal tardía. Eso viene en su libro Carson para que lo puedan revisar, ¿ok? Ahora, en cuanto a la función exócrina se da sobre los acinos pancreáticos, que es lo que estábamos revisando. Secretan amilasa y carboxipeptidasa responsables de los acinos como tal son responsables de la morfogénesis macroscópica del páncreas. En el estado prediferenciado, les dije que solamente se empiezan a formar conductos. En protodiferenciado ya se empiezan a ver acinos, y en el diferenciado ya hay acinos y conductos que empiezan a sintetizar enzimas. La función endocrina son los islotes de Langerhans,
que son células precursoras endocrinas, las que se diferencian en células alfa, gamma, beta y delta. Las células alfa, recuerden que secretan glucagón, la gamma secreta polipéptido pancreático, las beta insulina y las delta somatostatina. Estas enzimas se empiezan a sintetizar a partir del 5º mes de gestación y se hacen de mayor importancia o de mayor concentración en el 8º y 9º mes. Los empiezan a sintetizar al 5º mes del desarrollo. Y bueno, sería todo por mi parte. Cualquier duda o sugerencia me pueden hacer preguntas por el chat y yo les voy a anexar un cuestionario con el video para que lo puedan contestar y revisen principalmente el libro Lachman y Moore. No, también el Carlson, principalmente Carlson y Lachman. Son donde viene principalmente todo el tema de digestivo, ¿ok?